Estando dentro del cuestionario y luego de haber creado las subcategorías, crearemos el banco de preguntas. Daremos clic en la rueda dentada y buscaremos la opción Preguntas. Esta opción nos llevará a este punto, donde podremos crear las preguntas que consideremos necesarias. Daremos clic en esta opción y Moodle nos mostrará el abanico de opciones que tenemos para crear preguntas. En este video hablaremos de las tres primeras, que además son las más usuales: opción múltiple, verdadero y falso, y emparejamiento. En un video posterior hablaremos de las restantes. Veamos entonces cómo se configuran cada una de estas preguntas. Hay una generalidad, y es que en todas las preguntas de Moodle hay una opción que es nombre de la pregunta. Se recomienda que no colocar un texto en el nombre de la pregunta, sino un número según un orden que llevemos a la hora de cargar nuestras preguntas. En este caso colocaré el número 1. En el enunciado de la pregunta pues irá el enunciado de la pregunta que se pretende formular al estudiante. Para el caso del tipo de pregunta opción múltiple, hay una opción que dice una o varias respuestas. Si se decide o se determina que esta pregunta tiene varias opciones de respuesta, pues se deberá activar la opción "se permiten varias respuestas", y en la asignación de porcentaje se le deberá dividir según el número de respuestas correctas que se determine. Dejaremos esta opción con solo una respuesta. Esta opción de variar respuesta siempre estará activa de manera predeterminada, pero si en las opciones de respuesta que vamos a proponer hay una opción, como por ejemplo A y B son correctas, o todas las anteriores, o ninguna de las anteriores, esta opción la deberemos desactivar para que precisamente las opciones de respuesta no se barajen y siempre queden fijas. En la pestaña respuesta comenzaremos a agregar las opciones de respuesta que pretendemos pues para esta pregunta. Entonces la opción de respuesta número 1 para mí es esta, la elección de respuesta número 2 para mí es esta, la elección de respuesta número 3 para mí es esta, y la elección de respuesta número 4 para mí es esta. Como un mínimo, exige Moodle que sean dos para este tipo de preguntas o opción múltiple. Luego de haber ingresado las opciones de respuesta, definiré o le diré a Moodle cuál es la respuesta correcta. Entonces, en este caso, esa será la mía, y por tanto le asignaré un porcentaje del 100%. Si hubieran varias respuestas para esta pregunta, tendremos que dividir según el número de respuestas que sean correctas. Si son si son tres opciones correctas, pues lo dividiremos en 33.3333. Ahora veamos cómo se configura la opción o tipo de pregunta falso y verdadero. Esta es muy sencilla. Tiene las mismas características de la pregunta tipo opción múltiple: nombre de la pregunta, enunciado, pero en la opción respuesta correcta simplemente elegiremos cuál va a ser la opción que será la correcta, si es falso y verdadera la respuesta pues de esta pregunta. Y la opción emparejamiento, las mismas características iniciales: nombre de la pregunta, enunciado de la pregunta, barajar respuestas también se deja activa. En este caso no es necesario tanto desactivarla, pero entonces en las respuestas comenzaremos a agregar el enunciado de la pregunta y su respuesta inmediatamente, enunciado de la pregunta y respuesta inmediatamente. Luego de que configuramos cada una de las preguntas, siempre le vamos a dar clic en guardar cambio. Cuando hacemos esto, Moodle nos lleva y nos las ubica en la categoría padre por defecto, que en este caso es por defecto en Colmayor. Debemos verificar entonces cómo quedaron las preguntas dándole la opción lupita y después rellenar con las respuestas correctas. Así definiremos si quedaron correctas o no las preguntas que cargamos. Entonces en la lupita, si deseamos o necesitamos hacer una modificación, volveremos a ingresar a esta opción, a esta rueda dentada, y haremos las modificaciones correspondientes.